Y los que preguntaron que tenían que presentarse de guerra y dijeron no. Pero yo no sabía por qué. El Señor tiene sus momentos y tiene sus tiempos. Y hay momentos en que un guerrero tiene que descansar. ¿Verdad? Usted lo sabe. Entonces el Señor, entre las cosas que va a hablar en Rosh Hashanah, hace 20 años atrás, ¿sabe una cosa? Que le va a hablar directo en el mensaje de Rosh Hashanah a la mujer. A la mujer. Dios tiene propósitos grandes con la mujer, pero también al hombre. Pero el Señor, en Rosh Hashanah, va a levantar a la mujer. Hace unos 20 años atrás, más o menos, quizás un poco más, en medio de muchas luchas, porque yo vivía afuera, por muchas razones, oraba de manera constante, estando en la oración de madrugada, donde yo me congregaba en Miami, sirviéndole al Señor y obedeciendo todo lo que el Padre decía. Aunque teníamos que soltar lo que era de nosotros, y ¿por qué tengo que sentar esto? Pero no veía la victoria en ciertas cosas. Una tarde escuché la voz como cuando el Señor me dijo: habla con mi hijo, tú te estás negando, no quieres entregarme esto, habla con mi hijo, háblale. Una tarde, con esa fuerte voz que escuché esa tarde, cuando me habló de Oscarito, le oí decir al Señor: hija, tu proceso ha terminado. ¿Alguien le está hablando? Si de aquí en adelante la situación continúa, no soy yo, es el enemigo. Tú decides, ¿sabes lo que el Señor me dijo hace 20 y pico años? Tú decides si se extiende el periodo de prueba o lo terminas aquí. Hay momentos en tu vida como en la mía que yo decido ser la misma o cambiar, tomar una decisión correcta o seguir con la incorrecta. Para mí esto fue sorprendente, esa palabra que vino con tanta claridad como cuando Él me habla y me dirige. Entonces de inmediato lo que debía de hacer en ese momento, la revelación vino delante de mis ojos. Yo iba manejando a través de escritura, me llevó en el momento cuando Esther estaba ayunando por el pueblo de Dios. Y ella le dice al rey: esto ha planificado este hombre, rey, esposo mío, amado mío. Se lo estoy parafraseando, poniéndole más sabor. Y entonces el Señor, Esther estaba hablando de Asuero, sí, y de Amán, el traidor. Y entonces le dije: Señor, ¿cómo hago en este momento? ¿Quién es mi enemigo y de qué me estás hablando? No, yo no puedo compartirle porque este no es el mensaje, solo es un adelanto de lo que viene para Rosh Hashanah. Señor, quiero a Amán, quiero a Asuero aquí en esta mesa, papá. Y me dirigí a un restaurante X que había en ese lugar. Yo dije: Señor, no sé qué va a pasar, pero yo me siento aquí, yo tengo que hacer eso. ¿Cómo? En el momento que se le dice a usted que traiga la demanda al tribunal de Cristo. Quiero a Amán y quiero a Asuero aquí, Señor. En la misma mesa, así como Esther los puso ahí. Pero Padre, no solo quiero a Asuero y a Amán, lo quiero a usted. No me dejes sola con estos dos. Pero también lo quiero a usted y quiero que usted me dé la autoridad. Los dos estos, Señor, me van a escuchar lo que tengo que decir. No sé si usted va a decir que aquí mira, y se vale que usted lo diga. Pero la unción y el poder y la autoridad que hay
me concentraba en el verso 21 y solo recordé, no lo escribí, pero si alguien me lo puede buscar, el verso 2:1. Y me concentré en las palabras que me decían pecados y delitos, pecados y delitos, pecados y delitos. Y yo le decía, Señor, ¿y por qué voy a decir eso de pecados y delitos? ¿Se acuerdan, Rosh? ¿Se acuerdan las primicias? Que el Señor nos habló del pecado, de las transgresiones, ¿se acuerdan? Entonces, y habló de 4 cosas, ahorita no me acuerdo las otras cosas, y de 4 cosas cuando no, transgresiones, pecado, maldad y otra cosa, iniquidades. Gracias, amiga, tenés esa almacenamiento, ¿no? Pero específicamente el Señor me hablaba de los delitos. Empecé a entrar en periodo de oración, diciéndole al Señor que no quería. Y empecé por mis hijos, yo no los conocía a ustedes. Yo los conocí, y luego me llevó a mi musa, donde yo era hermana madre. Y el Señor me ha hecho, falta aquí un montón de cosas, pero eso es para Rosh Hashanah. El Señor me ha hecho recordar todo lo bueno, todo lo que Él nos ha dado a todos y a mí, y Él nunca nos ha dejado. Pero necesitas la autoridad de poderle hablar a Satanás y decirle, aquí está suero, aquí está mal, pero aquí está mi Padre Celestial y aquí estoy yo, respaldada por Él, y yo te estoy hablando que se terminó tu tiempo y yo decido cambiar, yo decido avanzar, yo decido correr, yo decido abrirle la puerta a los camellos y aplastarle la cabeza a la serpiente y callarle el hocico al dragón. Pero yo soy hoy la enseñanza tiene un título y dice, olvida a aquellos que no creen y critican. Hechos 27, 9, 12. Hechos 27, 20, 21. Y Hechos 27, 22. ¿Por qué el Señor me permitió ponerle Pastor Marlene Short? Es el primer reconocimiento que Dios me dio a su obediencia. Tengo 3 boinas más aquí, solo la negra, no sé qué la he hecho, la tengo que buscar. Pero cada boina tiene un significado y una victoria. Seguiremos hablando de Pablo. Levemente tocaremos y enfocaremos la familia. El Espíritu Santo hará énfasis en la manera de hablar en los tiempos correctos, y cuando hablamos en los tiempos incorrectos, que aunque hablemos lo correcto, la regamos. Y el Señor va a hablar esta mañana de esta enseñanza, hablando de la voz del razonamiento. La voz del razonamiento tiene que convertirse en la voz de la esperanza. Uno de los problemas, decía el Padre, más grandes que tiene nuestra sociedad es que a veces decimos las cosas correctas, pero en los tiempos, en los momentos incorrectos. ¿Cómo es eso? Sí, hoy es un trabalengua, pero se lo
si no tiene nada que decir en el momento apropiado. Cállate. Me voy a callar yo también. Es mejor pensar que cuando hables las palabras necesarias en el momento adecuado. En este capítulo vemos la transición de todo creyente debe hacerlo en un momento de tormenta como enfrentaba Pablo. ¿Se recuerda lo que dijo el Señor? Que el infierno va a estar lleno de ¿qué? De creyentes. Hasta los demonios creen. Hasta los demonios tiemblan. El infierno, el día del juicio final, estará lleno de puro creyente, pero no de discípulos. El discípulo obedece. El discípulo es hijo. El discípulo honra. El discípulo crece espiritualmente. El discípulo tiene diferente razonamiento. El apóstol Pablo vivió esta experiencia y es magistrado que él hace en Hechos 27. En este capítulo, decía el Padre, vemos la transición de todo creyente debe hacer en un momento de tormenta como lo que enfrentaba Pablo. ¿Se recuerdan? El domingo pasado, el miércoles también hablamos de la situación en que le estaba pasando a Pablo. Y dice Hechos 27, 9-12. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser como prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Él lo dijo, él lo veía, él lo vio, Dios se lo mostró. Pero el centurión le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice Cuando, puerto de Creta que mira al noreste y sureste a invernar ahí. Así dice la palabra en Hechos 27, 9-12. Pablo era un predicador. Pablo no era marinero. Pablo no sabía conducir eso. ¿Cómo el centurión en ese momento le iba a hacer caso? Si él decía: yo sé más de esto, ¿verdad? Yo no le voy a hacer caso a este pelón. ¿Qué sabe un predicador de tormentas? Podrían decir: yo sí sé de tormenta, pero no porque yo esté encargada del tiempo, sino porque Dios me revela lo que le está pasando en el mundo entero y lo que podría pasar en El Salvador, y a mí me tiene como buen guerrero deteniendo que los ríos ya no se salgan, que no haya más pérdidas en nuestra nación, y me ha autorizado José Luis. Le voy a pedir que me acompañe el día que yo le diga. Ahí de nuevo a tocar las aguas del Océano Pacífico para que se calmen y no haya más destrucción. Entonces, yo fui con esta vara a tocar el Océano Pacífico, la Costa del Sol, fui a la Unión y fui a Capucla. Y en la Costa del Sol, Leviatán me le quitó y ya ha quedado, y yo le dije: voy a ponerme al Señor. No, recuerda que desde ese momento tú dejaste una plaga
como la que enfrentaba Pablo, pudiera haber dicho: profetizo que esto se va a destruir si no oyen la voz de Dios y verán juicio. Pablo no decretó, Pablo no los maldijo, Pablo fue prudente, pero no, Pablo dijo: se está haciendo tarde, compañeros, se está haciendo noche, esto se está poniendo bien difícil. ¿Por qué no nos quedamos aquí y salvamos mañana? Pablo no le dijo: miren, si nos vamos aquí, entre aquí a quietud, les dice. Pablo usó la voz del razonamiento. Pero, ¿qué pasa cuando habla un cristiano? La gente da más crédito al que va manejando, al que lleva el control del timón, al patrón del barco, pero no a la voz de Dios. Uno de los problemas más grandes es que los cristianos, los que están en posiciones de liderazgo, y los creyentes muchas veces no hablan con una voz de razonamiento. Pero al mismo tiempo, la sociedad nos da crédito porque cuestiona que sabemos nosotros dirigir. Pero hay personas paradas en púlpito predicando que son doctores, licenciados, abogados, ingenieros. Hay otros que no tienen estudio, pero igual son llamados de parte de Dios, porque Dios no necesita darte un crédito para usarte. No es que cuando yo esté preparado voy a servirle a Dios. No, es que ahorita yo estoy no, si usted quiere, no se ve contaminado. Pero eso no quiere decir que no seas inteligente, que no seas sabio, pero ahora el mundo es tonto. Te ven como un tonto, me ven como una tonta. Sea el nombre de Cristo. El que tú vengas a la iglesia a recibir palabras, el que traigas una ofrenda, y tú no puedes permitir que el hecho de que el mundo piense que eres un tonto te haga callar la voz del razonamiento. Cuando tengas que hablar con razonamiento, hazlo. Hazlo. Tú no tienes que profetizar. Mira el viento nada más, ¿para dónde va el viento? ¿Para dónde va el viento? Mira la luna. Está la luna, si hay luna. Mira el sol. Te están diciendo, te están anunciando. Todo cristiano debe tener la del razonamiento, la voz de la inteligencia. Háblale a la gente con razón. El mundo nunca te va a dar el crédito que te mereces. Jamás. Nunca. Pasará muchos años, unos 100 metros, que sí se lo tienen que dar, pero para eso tiene que pasar mucho tiempo. Para tus hijos serás atrasado, seremos atrasados, fundamentalistas, y no estás o estamos en nada porque no somos prudentes. Mi generación se está terminando. Mi generación, donde me enseñaron a mí, como dije el domingo pasado, a respetar a mi papi y a mi mami, aunque me daban duro en la cara, porque yo decía: ¿cómo le hiciste? ¿Corre? ¿Por qué le hice? Digo, Federica, como me lo quebraba. Esta generación se está acabando. Esta generación debería, mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos, ustedes y los hijos de ustedes y nosotros, tomarla en cuenta. Buenas tardes, buenos días, shalom, bendito eres, que el Señor le acompañe. Estamos aquí, somos una familia. Muchas gracias. Ay,
resulta. Es cierto que a veces tú, la nube no te deja ver. No ves lo que hay, lo que está pasando. La nube no te deja ver la luna, ver el sol. Siéntate con tus hijos, con tu familia. Deja las emociones a un lado y comienza a razonar. Mujer, comencemos a razonar. Si una mujer está bien en su casa, está bien el marido y está bien los hijos, pero si una mujer anda disparada, loca, si anda ahí pensando en contar y solo es crítica, su marido le va a ir poniendo, Dios mío, y los hijos van a estar, Padre bendito. Pero por supuesto, la voz del razonamiento no puede extenderse más del tiempo que debe de ser. El problema de muchos es que no hablan con razonamiento cuando es meritorio y ya cuando quieren hacerlo ya no hay tiempo. Ay, porque no aumenta, pero hoy se lo voy a decir, ya no hay tiempo. Hoy le digo. Pero que se me hubiera dicho de una manera, ese era el tiempo, hoy nadie tiempo. Hechos 27, 20, 21 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya muchos que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no saltar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. El Señor me dice, Lucía Marlene Short Ramírez, ¿cómo tienes que estar tú? Centrada, Señor, alineada con Jesucristo, guiada por el Espíritu Santo, para que mis hijos biológicos, mis nietos y futuras generaciones, y mujer sabia, hombre de poder, el Salvador internacional, Señor, podamos crecer y ser benditos. Porque si una mujer es madre, es esposa, es madre, y aunque sea madre soltera, es madre, y tiene sus hijos, tiene que saberlo conducir. Así como el hombre toma de la mano a una mujer y a sus hijos y los eleva hasta donde él quiere, así una mujer tiene que construir el oasis para su marido y para sus hijos. En otras palabras, Pablo dijo, yo te lo dije. Esto es lo primero que dice Pablo en medio de la tormenta, pero luego ya no siguió con lo mismo. Y dice Hechos 27, 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Nadie murió. Nadie murió. El problema de muchos es que cuando tienen que razonar, son emocionales, y cuando tienen que ser emocionales, son racionales. O sea que nosotros nos equivocamos cada rato. La voz del razonamiento tiene que convertirse en una voz de esperanza. Nosotros no podemos venir, ya lo voy a decir más adelante, nosotros no podemos venir a destruir a nuestros hijos, a la familia, diciendo, sí, sí te lo dije, digo, jamás, o tonta, amén. Casi siempre las más desbocadas somos las mujeres. Casi siempre. Lo que observa el nombre de Cristo, que nosotros sigamos de esa manera. En medio de la crisis no hay tiempo para razonar, sino para infundirle, darle la mano, abrazarle, decirle, hijos, esposo, hay esperanza en Dios, hay esperanza en Cristo. Las peleas matrimoniales con los hijos en nuestro país es porque hay más voces de desesperanza, hay más voces de tristeza, de caos, y no te das cuenta que cualquiera puede crear un caos y que hay gente a la que le gusta porque así es como ellos viven. ¿Por qué tú agarras, se lo voy a decir
cuando llegue el problema, lo que hay que decir es, vas a prosperar, te vas a levantar. Créele a Dios, creámosle a Dios. Y cuando pregunten, ¿cómo tú lo sabes? Di, mientras estabas en la tormenta, yo estaba en la congregación que tú siempre has criticado, oyendo palabras, mientras que tú estabas diciendo que estaba loco. Yo en ese momento de la tormenta, yo estaba orando por ti. Y Dios me dio una promesa para ti y para la familia, que nosotros vamos a llegar a puerto seguro. Da voces de razonamiento. Tenemos que ser voces de esperanza. Tenemos que, de las voces de razonamiento, cambiarlo a una voz de esperanza. Esa es la única estrella que muchas veces vamos a ver en la vida. En momentos de dificultad, tú tienes que ser una estrella de esperanza. Y tus palabras son las que le dejan saber al mundo que a pesar de todo lo que estamos viviendo, Dios va a dar la victoria. Tú tienes que tener la actitud de Pablo. Y comienza entonces a hablar Pablo de las revelaciones que Dios le ha dado. Y continúa diciendo en 2 Corintios 12, 7, 9, que se les dijo que lo leyeran ustedes en casa. Pablo tenía derecho a predicar por una razón. Había vivido muchas cosas que otros no habían vivido y las habían sobrevivido todas. Tú puedes ser voz de esperanza por una razón, hijo, lo que has vivido. Eso es lo que te hace una voz de esperanza para nuestra nación El Salvador, para tu familia, para tus hijos, en tu trabajo, a tus hijos. Tú les puedes decir, hijos, hace años, en la edad que tú tienes, me equivoqué. Pero hubo una anciana o un anciano. Yo iba pasando por una congregación y llegó un hombre, una mujer corriendo y me dijo, dice el Señor que tienes esperanza. Y entonces, hijo, a esa tempestad, a esa tormenta, he sobrevivido. Y si te preguntan por qué todavía te pasan ciertas cosas, papi, ¿por qué te pasan ciertas cosas? Mami, ¿por qué te pasan ciertas cosas? Tú diles que oraste a Dios para que te lo quitara y todavía lo tienes. Así que el Señor dijo que te bastara en la gracia de Dios, porque su poder se va a perfeccionar en medio de tu debilidad. Esta generación es privilegiada. A mí me toca el corazón